La luz de la mañana apenas había rozado las calles de la ciudad cuando Elena Ramírez ya estaba de pie. En su modesta cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido animado de dos niños preparándose para el día. Carlos, de 8 años, con su eterno entusiasmo matutino, disputaba espacio en la mesa con su hermana, Lucía, de 6 años, que meticulosamente alineaba sus libros escolares en su mochila. Elena observaba todo con una sonrisa cansada, pero genuina. Desde la misteriosa muerte de su esposo, Sergio, 3 años atrás, la vida se había convertido en una batalla diaria no solo para sobrevivir, sino para ofrecer una vida decente a sus hijos. Había asumido la responsabilidad total de su familia, enfrentando cada desafío con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. «Apúrate, Carlos. No quieres llegar tarde a la escuela, ¿verdad?», dijo ella, mientras llenaba una olla con agua para la avena. «Mamá, ¿estarás en el festival de la escuela este fin de semana?», preguntó Lucía, sus ojos grandes y esperanzadores encontrando los de Elena. «Voy a intentarlo, querida. Sabes que si no estoy trabajando, estaré allí», respondió Elena, sintiendo un apretón en el corazón con el familiar pellizco de culpa por todas las veces que el trabajo la había impedido estar presente en los eventos importantes de sus hijos. Después del desayuno y la carrera matutina para dejar a los niños en la escuela, Elena se dirigió al restaurante donde trabajaba como mesera. El restaurante, popular entre los lugareños, era conocido por su ambiente acogedor y comida casera. Elena se ataba el delantal con destreza, preparándose para otro día de trabajo. Durante su turno, se movía entre las mesas con una gracia que ocultaba su cansancio. Su sonrisa era su armadura, cada pedido atendido, una pequeña victoria. A los clientes les encantaba Elena por su atención a los detalles y su amabilidad. Escuchaba sus historias, compartía risas y, por unos momentos, olvidaba las luchas que la esperaban en casa. «Elena, eres una inspiración para todos nosotros», murmuró Rosa, una colega de trabajo, mientras observaban el salón lleno. Elena simplemente sonrió en respuesta, su mente vagando brevemente hacia Sergio. Había desaparecido como una sombra al anochecer, dejando más preguntas que respuestas. La incertidumbre sobre su destino aún la acosaba, pero había aprendido a encajar ese dolor en un rincón de su corazón, enfocándose en el presente, en el amor por sus hijos, en la supervivencia. El día pasó en un borrón de platos, vasos y comandas. Cuando finalmente terminó el turno de Elena, recogió sus cosas y se preparó para regresar a casa. En el camino, se detuvo a comprar algunos ingredientes para la cena. Con cada paso, se reafirmaba la promesa que había hecho el día en que Sergio se fue: sería fuerte, no solo por ella, sino principalmente por Carlos y Lucía. Al llegar a casa, fue recibida por los abrazos apretados de sus hijos, un dulce recordatorio de las razones por las cuales cada día de lucha valía la pena. Mientras preparaba la cena, Elena se permitía soñar con días mejores. En esa cocina pequeña y ruidosa, entre el fervor del fogón y la risa de sus hijos, Elena Ramírez era más que una simple mesera. Era una luchadora, una madre, una mujer que, a pesar de todo, nunca se dejaba quebrantar. Era una mañana fresca y luminosa cuando Elena fue llamada para trabajar en una boda fuera de la ciudad. El evento prometía ser grandioso, celebrado en una elegante mansión rodeada de jardines meticulosamente cuidados. Como una de las meseras más experimentadas, Elena sabía que el día sería largo y exigente, pero acogió la oportunidad, considerando cada evento como una oportunidad de asegurar un poco más de estabilidad financiera para sus hijos. Al llegar al lugar, Elena y el equipo fueron rápidamente instruidos sobre sus deberes. La boda era de una influyente familia local, y todo debía ser perfecto. Elena se puso su uniforme impecable y se preparó para la llegada de los invitados, ajustando su gafete y verificando los últimos detalles en el área de las mesas, decoradas con flores exóticas y fina porcelana. A medida que los invitados comenzaron a llegar, el ambiente se llenó de música suave, risas y el tintineo de copas. Elena se movía con eficiencia entre las mesas, sirviendo canapés y bebidas, siempre con una sonrisa acogedora. Fue entonces cuando el anuncio de la pareja atrajo a todos hacia el escenario montado en el jardín. El corazón de Elena se aceleró al ver al novio acompañando a la novia hasta el altar. Su apariencia era increíblemente similar a la de Sergio, la misma altura, la misma complexión e incluso el cabello castaño ligeramente ondulado. Por un momento, su corazón se detuvo, y tuvo que sujetarse de la mesa más cercana para no caerse. La confusión se apoderó de sus pensamientos. Era imposible, pensaba ella. Sergio estaba muerto,
Se había convencido de eso después de años sin una sola pista sobre su paradero o cualquier noticia. Sin embargo, la similitud era innegable. Con la respiración entrecortada y las manos temblando ligeramente, Elena continuó con su trabajo, aunque sus ojos buscaban involuntariamente al novio siempre que podía. Cada risa y gesto de él traían una ola de recuerdos que Elena luchaba por olvidar. Durante un momento de pausa, se acercó sigilosamente al escenario, disfrazando su interés personal con la organización de las decoraciones en las mesas. Desde allí, podía observarlo de cerca, y la duda creció aún más. La forma en que sonreía, cómo ajustaba sus lentes, todo era terriblemente familiar. Elena se sentía dividida entre la realidad que conocía y lo imposible que se desenvolvía ante sus ojos. Se preguntaba si debía confrontarlo o mantener su compostura profesional. Al final, optó por guardar sus sospechas para sí misma, decidiendo investigar más antes de hacer cualquier acusación. Cuando finalmente terminó el evento y los invitados comenzaron a dispersarse bajo la suave luz del atardecer, Elena ayudaba a limpiar el lugar, sus pensamientos giraban sin control. Esa noche, ella sabía, sería larga e inquieta. Elena no solo estaba físicamente exhausta, estaba emocionalmente perturbada, atrapada en un torbellino de dudas y revelaciones que podrían cambiar su vida una vez más. Al día siguiente de la boda, la mente de Elena estaba en caos. Las horas de sueño fueron pocas e inquietas, mientras las imágenes del hombre que se parecía tanto a Sergio no salían de su cabeza. Cada detalle de ese día se repetía en su mente, y cuanto más pensaba, más empezaba a dudar de su propia percepción. Elena llegó al trabajo aún afectada, con ojeras marcadas bajo sus ojos revelando una noche mal dormida. Su jefe, al verla en ese estado, la llamó para una charla en su oficina. Él era un hombre justo, pero severo, y no tardó en expresar su preocupación. Elena, ¿qué pasó ayer? Parecías distante, desconcentrada. Eso no es típico de ti, dijo, cruzando los brazos mientras la observaba atentamente. Elena vaciló, pero la honestidad siempre había sido su política. Lo siento, señor. Yo creí haber visto a alguien que no debería estar allí. Alguien a quien conocía. El jefe frunció el ceño, claramente insatisfecho con la explicación. Estás aquí para trabajar, Elena. Necesito que dejes los problemas personales fuera del servicio. ¿Entiendes? Ella asintió, la reprimenda haciendo que su corazón pesara aún más. Sí, claro. No volverá a suceder. De regreso en el salón, los colegas de trabajo de Elena notaron su aflicción y rápidamente ofrecieron apoyo. Rosa, en particular, fue una fuente de consuelo. Elena, ¿estás bien? Parece que viste un fantasma ayer, comentó mientras arreglaban los utensilios para el servicio del día. Elena esbozó una pequeña sonrisa, apreciando la preocupación. Es una larga historia. Creo que estoy viendo cosas que no existen. O tal vez estés viendo cosas que los demás no ven, respondió Rosa, animándola con un leve toque en el brazo. Confía en tus instintos, Elena. Animada por el apoyo de Rosa, Elena decidió que no podía dejar que sus dudas y miedos dominaran su vida. Necesitaba respuestas, no importaba cuán perturbadoras pudieran ser. Así, al final de su turno, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su jornada, comenzaría a investigar la verdadera identidad de ese misterioso novio. Con determinación renovada, Elena comenzó a trazar un plan. Regresaría al lugar de la boda, buscaría pistas en el contrato de servicio de catering y hablaría con algunos contactos antiguos que podrían saber más sobre el enigmático novio. Era un camino arriesgado, lleno de incertidumbres, pero Elena sabía que enfrentar la verdad era la única manera de encontrar paz. Este capítulo no solo exploraba la vulnerabilidad de Elena, sino también su resiliencia. A pesar de la reprimenda del jefe y las dudas sobre su cordura, estaba decidida a seguir su intuición, demostrándose a sí misma y a todos que la verdad estaba ahí afuera, esperando ser descubierta. Determinada a aclarar sus dudas, Elena comenzó su investigación con una visita discreta al lugar de la boda. Vestida de manera informal para no llamar la atención, paseó por los jardines ahora silenciosos, tratando de visualizar la disposición del evento y donde podría comenzar a buscar pistas. La mansión estaba tranquila, un contraste llamativo con el bullicio del gran día. Elena logró hablar con algunos empleados de mantenimiento que todavía estaban limpiando el lugar. Con una habilidad innata para conversar, hizo preguntas generales sobre la boda, disfrazando su verdadero interés.
Uno de los empleados mencionó que la familia del novio era de otra ciudad y no muy conocida localmente, pero que eran extremadamente reservados y exitosos en los negocios. Este pequeño detalle alimentó aún más su curiosidad. Después, decidió visitar la empresa de catering que había servido en la boda. Allí, fingió estar buscando trabajo y, durante la conversación con el gerente, preguntó sobre el evento reciente, específicamente sobre el novio, mencionando que había escuchado muy buenas cosas sobre la familia y que estaba curiosa. El gerente, creyendo en la historia de Elena, reveló que el nombre del novio era Daniel Torres y que era un inversionista con varias empresas en el país. Armada con esa información, Elena pasó varias noches investigando en internet. Escribiendo Daniel Torres inversionista en los motores de búsqueda, encontró varias noticias sobre un empresario con el mismo nombre, junto con algunas fotos. Cada clic traía más confirmación de que Daniel y el hombre que ella conocía como Sergio eran la misma persona. Las características eran las mismas, e incluso algunos de sus gestos en las fotos eran idénticos a los de Sergio. Cuanto más descubría Elena, más sospechas surgían. ¿Cómo podía Sergio estar vivo y viviendo una nueva vida bajo una nueva identidad? ¿Y por qué había fingido su muerte, dejando atrás a su familia? Las preguntas daban vueltas en su mente mientras armaba un archivo con toda la información que recolectaba. Cada descubrimiento solo aumentaba la profundidad del misterio, empujándola a buscar aún más respuestas. Elena sabía que necesitaba ser cuidadosa. Si Sergio, o Daniel, realmente estaba viviendo una doble vida, podría estar involucrado en actividades que ella ni siquiera podía empezar a entender. Cada paso que daba tenía que ser calculado, sin embargo, la necesidad de entender lo que le había sucedido al hombre que amaba era más fuerte que cualquier miedo. En este punto, su búsqueda de verdades se convirtió no solo en un medio para obtener justicia para ella y sus hijos, sino también en un camino peligroso que podría cambiar completamente su vida. Después de sus descubrimientos iniciales, Elena estaba decidida a confrontar a Daniel, el hombre que creía ser su esposo Sergio, ahora viviendo bajo una nueva identidad. Sabía que la próxima oportunidad sería durante un evento de caridad al que supuestamente asistiría Daniel, según mencionaba uno de los artículos que encontró en línea. El día del evento, Elena se vistió adecuadamente para la ocasión y se mezcló entre los invitados, su corazón latiendo fuerte por la ansiedad de lo que estaba a punto de hacer. Vio a Daniel desde lejos, rodeado de varias personas, riendo y conversando como si fuera un hombre sin sombras en su pasado. Elena se acercó, tratando de mantener la calma, pero una serie de interrupciones comenzaron a frustrar sus planes. Primero, fue una conocida antigua que, al reconocerla entre los invitados, insistió en entablar conversación, hablando incesantemente sobre trivialidades. Educadamente, Elena intentó terminar el diálogo varias veces, pero la mujer parecía no darse cuenta de su urgencia. Cuando finalmente logró zafarse, Daniel ya se estaba moviendo hacia otra área. Elena lo siguió, abriéndose paso entre grupos de invitados y pasando por meseros ocupados con bandejas. Cuando casi lo alcanzaba, un pequeño accidente con un mesero que derramó una bebida sobre un invitado causó un alboroto, bloqueando nuevamente su camino. Daniel, ajeno al caos a pocos metros de distancia, fue llevado por un grupo de empresarios a una sala privada para discutir negocios. Frustrada, Elena se dio cuenta de que su enfoque directo podría no ser la mejor estrategia. Necesitaba ser más cautelosa y planear mejor sus movimientos. Las interrupciones y malentendidos sirvieron como un recordatorio claro de que enfrentar a Daniel en público no solo podría exponerla a riesgos innecesarios, sino también alertarlo sobre sus sospechas. Decidiendo continuar su investigación en secreto, Elena pasó el resto de la noche observando a Daniel desde lejos, anotando sus interacciones y los invitados con quienes parecía estar más cerca. Utilizó su teléfono discretamente para tomar fotos y hacer anotaciones, preparándose para la siguiente etapa de su búsqueda de la verdad. Al salir del evento, la determinación de Elena era palpable. Sabía que las respuestas que buscaba requerirían paciencia y una planificación meticulosa. Los eventos de esa noche reforzaron su resolución de descubrir toda la verdad sobre el pasado de Sergio, sin importar cuán profundo tuviera que ir para desentrañar esa red de mentiras. A medida que Elena profundizaba en su investigación sobre el hombre que ahora conocía como Daniel Torres, las piezas comenzaban a encajar de manera sombría y reveladora. Descubrió, a través de conversaciones cautelosas e investigaciones en línea detalladas, que Daniel, antes conocido como Sergio, estaba involucrado en varias operaciones fraudulentas que iban desde inversiones falsas hasta la creación de empresas ficticias para lavar dinero. Sentada en su pequeña oficina en casa tarde en la noche,
Elena revisó documentos y registros que había obtenido discretamente. Cada descubrimiento era como un golpe en el estómago, revelando un lado de Sergio que nunca conoció ni siquiera sospechó que existiera. El dolor de la traición era intenso, mezclándose con la rabia y el desespero de haber sido dejada atrás para lidiar con las consecuencias de sus actos criminales. Elena reflexionó sobre las implicaciones de estos descubrimientos. Sabía que necesitaba proteger a Carlos y Lucía de la verdad sobre su padre. ¿Cómo podría explicarles que el hombre a quien una vez llamaron padre eligió vivir una vida de mentiras, poniéndolos en peligro y abandonándolos sin pensarlo 2 veces? Decidió, por lo tanto, que mantendría estos detalles ocultos de sus hijos, protegiéndolos de la dura realidad mientras eran demasiado jóvenes para entender completamente la complejidad y la maldad detrás de las acciones de Sergio. En medio del torbellino de emociones, Elena encontró un informe que indicaba una posible colaboración de Sergio con autoridades corruptas, lo que ayudaba a explicar cómo había logrado fingir su propia muerte y asumir una nueva identidad sin levantar sospechas. Este aspecto de la investigación introdujo un nuevo nivel de peligro, ya que señalaba conexiones que podrían ponerla a ella y a sus hijos en un riesgo real. Elena pasó varias noches en vela, reflexionando sobre cómo proceder. Sabía que confrontar directamente a Daniel podría ser peligroso, no solo para ella, sino también para sus hijos. Por otro lado, la necesidad de justicia y de cerrar este doloroso capítulo de su vida la impulsaba a buscar una manera de exponer las verdades de Sergio sin comprometer la seguridad de su familia. Decidida, Elena empezó a planear cuidadosamente cómo podría usar la información que había recopilado para alertar a las autoridades sin revelar su identidad. Redactó correos electrónicos anónimos y preparó paquetes de documentos para enviar a periodistas de investigación, eligiendo cada paso con precisión quirúrgica. Este capítulo de su vida exigía más que simplemente sobrevivir, requería valentía y un compromiso inquebrantable con la verdad, sin importar cuán dolorosa o peligrosa pudiera ser esa verdad. Elena estaba decidida a hacer justicia, no solo por ella, sino por todos aquellos a quienes Sergio había perjudicado con sus mentiras y fraudes. Después de días inmersa en su investigación, Elena regresó al trabajo, aún afectada por las revelaciones sobre Sergio. Durante un evento particularmente concurrido, se dio cuenta demasiado tarde de que un agujero en su bolsillo había hecho que perdiera todo el dinero que había ganado en la lujosa boda. Ese dinero era crucial para cubrir los gastos del hogar y las actividades escolares de Carlos y Lucía. Sintiendo el peso de la responsabilidad y la frustración de otro contratiempo, Elena luchó por mantener la compostura mientras terminaba su turno. Agotada, se detuvo en una pequeña tienda de camino a casa para comprar algunos víveres básicos. Al llegar a la caja, rebuscó en sus bolsillos solo para encontrar el vacío. El pánico le invadió cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Mientras explicaba al cajero que tendría que dejar los artículos porque había perdido su dinero, sintió los ojos de los otros clientes en su nuca, juzgándola en silencio. Fue entonces cuando la amabilidad de un extraño cambió el rumbo de su noche. Un hombre detrás de ella en la fila, que había observado el intercambio, intervino. «Por favor, ponga las compras de ella en mi cuenta», dijo calmadamente al cajero, entregando su tarjeta de crédito. Elena se volteó para agradecer, encontrando los ojos comprensivos de Francisco Reyes, un hombre cuya postura tranquila contrastaba con el bullicio a su alrededor. Elena intentó rechazar la ayuda, pero Francisco insistió, diciéndole que entendía cómo los pequeños contratiempos podrían sentirse abrumadores. «Todos necesitamos un poco de ayuda a veces», dijo con una sonrisa amable. Agradecida y un poco aliviada, Elena aceptó su generosidad, y salieron juntos de la tienda. Afuera, bajo la suave luz de los postes de la calle, Francisco compartió que él mismo había enfrentado pérdidas significativas. Había perdido a su esposa e hija en un accidente automovilístico años atrás, una revelación que creó un vínculo instantáneo entre ellos, dado el entendimiento mutuo del profundo dolor que tales tragedias pueden traer. La conversación fluía naturalmente, y Francisco sugirió que tomaran un café en una cafetería cercana para seguir conversando. Elena, que durante mucho tiempo se había aislado en sus preocupaciones e investigaciones sobre Sergio, encontró consuelo en las palabras de Francisco. No solo ofreció ayuda financiera en ese momento crítico, sino que también brindó a Elena un raro sentimiento de comprensión y aceptación. Al final de la noche, Francisco le dio a Elena su tarjeta, pidiéndole que lo llamara si necesitaba algo más o simplemente quisiera conversar. Elena, regresando a casa con los víveres y un nuevo amigo, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, reflexionó ella,
este fuera el inicio de un nuevo capítulo en su vida, donde podría encontrar no solo justicia, sino también redención y apoyo en medio de las tormentas. En los meses posteriores al encuentro casual en la tienda, Elena y Francisco cultivaron una relación profundamente arraigada en la empatía y la comprensión mutua de sus pérdidas pasadas. Encontraron consuelo el uno en el otro, compartiendo historias de sus vidas, miedos y sueños para el futuro. La amabilidad inicial de Francisco pronto se convirtió en una presencia constante y reconfortante en la vida de Elena y de sus hijos. Francisco se aseguraba de estar presente en eventos importantes para Carlos y Lucía, como partidos de fútbol y recitales escolares, brindando un sentido de estabilidad y apoyo que había estado ausente durante mucho tiempo. Su figura paternal, junto con su sentido del humor ligero y su amor por la vida, rápidamente se ganaron el corazón de los niños. Para Carlos y Lucía, él se convirtió en más que un amigo de la familia, era un modelo, alguien a quien podían admirar y en quien confiar. Elena observaba con gratitud cómo sus hijos sonreían y jugaban con Francisco, permitiéndose sentir una felicidad que creía haber perdido permanentemente con la traición de Sergio. Las noches ahora estaban llenas de cenas en familia y conversaciones sobre cómo pasarían las vacaciones juntos o el próximo fin de semana. Era una nueva dinámica que traía una paz muy necesaria a su hogar. Profesionalmente, Francisco y Elena comenzaron a colaborar en algunos proyectos comunitarios, combinando su pasión por ayudar a los demás con sus habilidades profesionales. Francisco, con su experiencia en negocios, ayudó a Elena a organizar eventos benéficos, mientras ella aportaba creatividad y una meticulosa atención a los detalles. Al mismo tiempo, los sentimientos entre ellos crecieron, evolucionando de una amistad y respeto mutuos a un amor profundo y comprometido. Francisco propuso la idea de vivir juntos, un paso que Elena aceptó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Juntos, comenzaron a buscar una casa que pudiera acomodar a la familia en crecimiento, un lugar donde pudieran construir recuerdos duraderos. La decisión de formar una nueva familia juntos fue abordada con cuidado, respetando el tiempo de cada uno, especialmente el de los niños. Francisco y Elena pasaron muchas noches discutiendo cómo garantizarían que el proceso fuera lo más fluido posible para Carlos y Lucía. Querían asegurarse de que los niños se sintieran seguros y amados, nunca cuestionando su lugar en la nueva vida que estaban construyendo juntos. Este capítulo en la vida de Elena era sobre renovación y esperanza. Con Francisco, encontró no solo un compañero, sino un verdadero cómplice, alguien que entendía las profundidades de su dolor pasado y compartía su determinación de construir un futuro mejor. Juntos, reían, planeaban y soñaban, tejiendo una nueva tela de vida que era vibrante con posibilidades y libre de las sombras del pasado. Mientras Elena y Francisco estaban inmersos en la búsqueda de una nueva casa, preparándose para comenzar una vida juntos, el pasado de Elena golpeó a su puerta de manera inesperada e indeseada. Un día, al regresar del trabajo, Elena encontró una carta sin remitente en su buzón. El contenido de la carta era perturbador. Sergio escribía que había regresado y deseaba explicarse, pidiendo una reunión para discutir el futuro. Al principio, Elena sintió que su mundo daba vueltas. La carta sacaba a la luz todas las viejas heridas y temores que creía haber superado. Con manos temblorosas y un corazón pesado, compartió la noticia con Francisco, quien de inmediato se mostró como un pilar de fuerza y apoyo. Juntos, decidieron enfrentar el problema, comenzando por entender las verdaderas intenciones de Sergio y proteger a la familia de cualquier posible amenaza. Determinada a no permitir que Sergio desestabilizara su vida nuevamente, Elena aceptó encontrarse con él, pero en un lugar público. Ella y Francisco llegaron temprano al café donde sería la cita, preparándose para cualquier eventualidad. Cuando Sergio llegó, Elena apenas reconoció al hombre que una vez fue su esposo. Se veía más viejo y cansado, pero sus ojos aún tenían el mismo brillo astuto de siempre. Sergio inició la conversación con una disculpa, tratando de explicar sus acciones pasadas como resultado de presiones financieras y amenazas que afirmaba haber recibido de asociados peligrosos. Habló de su amor por Elena y los hijos, y de su deseo de retomar su lugar en la familia como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, sus palabras sonaron vacías para Elena, quien había visto y aprendido mucho sobre el verdadero carácter de Sergio durante su investigación. Francisco, sentado al lado de Elena, le agarraba la mano en un gesto silencioso de solidaridad. Intercedía ocasionalmente para cuestionar a Sergio sobre detalles específicos de su historia, mostrándose escéptico respecto a la sinceridad de las intenciones del hombre. Después del encuentro, Elena sintió una mezcla de alivio y enojo.
Estaba claro para ella que Sergio no había cambiado verdaderamente y que sus intenciones podrían no ser tan inocentes como pretendía hacer parecer. Con Francisco a su lado, Elena decidió que tomaría medidas legales para garantizar que Sergio no pudiera causar más daño a ella o a sus hijos. Se pusieron en contacto con un abogado para discutir la mejor forma de proteger legalmente a la familia, incluida la posibilidad de una orden de restricción. La reaparición de Sergio sirvió como un doloroso recordatorio del pasado, pero también reforzó la decisión de Elena de proteger la nueva vida que ella y Francisco estaban construyendo juntos. Aquel capítulo de su vida estaba cerrado, y ella estaba decidida a no dejar que las sombras del pasado amenazaran su futuro. Después del primer encuentro tumultuoso, Sergio insistió en una segunda conversación, prometiendo revelaciones importantes que, según él, podrían cambiar la forma en que Elena veía los eventos pasados. Con cautela, pero decidida a cerrar esa parte de su vida con todas las respuestas desveladas, Elena aceptó encontrarse con él nuevamente, siempre con el apoyo de Francisco a su lado. En un pequeño parque de la ciudad, un lugar neutral y abierto, se encontraron. Sergio comenzó a hablar sin rodeos, su voz cargada de una seriedad que Elena raramente había visto. Confesó que su nombre verdadero era, de hecho, Sergio Morales, y no Daniel Torres, como había asumido en los últimos años. Explicó que se había involucrado en actividades ilegales que fueron más allá de simples fraudes financieros, involucraban contactos criminales que, según él, amenazaban su vida y la de su familia. Sergio intentó pintar un cuadro de un hombre acorralado por las circunstancias, obligado a tomar decisiones extremas para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Afirmó que su muerte fue un engaño necesario para escapar de una red criminal que lo reclutó por la fuerza y que, ahora, estando supuestamente limpio y fuera de peligro, quería retomar su vida con Elena y sus hijos. Sin embargo, las palabras de Sergio sonaban huecas a los oídos de Elena. Había aprendido, a través del dolor y la traición, a reconocer las mentiras y medias verdades que Sergio solía contar. Aunque parte de ella quería creer que había algo de verdad en el arrepentimiento que intentaba mostrar, su experiencia e intuición decían lo contrario. ¿Esperas que simplemente acepte que todo lo que hiciste fue para protegernos?, preguntó Elena, con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Cómo puedes justificar años de mentiras, Sergio? ¿Cómo puedes justificar abandonar a tus propios hijos? Sergio intentó acercarse, hablando de amor y cambio, prometiendo que ahora era un hombre diferente, que sus errores pasados podrían ser redimidos. Pero para Elena, esas promesas eran más de lo mismo, intentos vacíos de manipulación. Con firmeza y una claridad que sorprendió incluso a ella misma, Elena cortó cualquier posibilidad de reconciliación. Lo que tuvimos se acabó, Sergio. No puedo y no quiero que formes parte de nuestras vidas. No después de todo lo que pasó. Sergio aún intentó argumentar, pero Elena estaba firme. Ella y Francisco se alejaron, dejando a Sergio solo con sus promesas y arrepentimientos. Al volver a casa, tomada de la mano de Francisco, Elena sintió un peso saliendo de sus hombros. Había cerrado la puerta a su pasado doloroso y estaba lista para concentrarse en el futuro, un futuro que había elegido construir sobre la base de la verdad y la confianza, junto a alguien que realmente valoraba lo que significa ser una familia. Era hora de dejar el pasado atrás y abrazar las posibilidades que les esperaban. En los días que siguieron al último enfrentamiento con Sergio, Elena sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que aún quedaban pasos por dar para asegurarse de que Sergio enfrentara la justicia por sus acciones. Con el apoyo de Francisco, decidió que era hora de actuar, utilizando toda la información que había recopilado sobre las actividades criminales de Sergio. Elena contactó a la policía y entregó un dossier detallado que documentaba las estafas, las identidades falsas e incluso las conexiones peligrosas que Sergio tenía con figuras criminales. La policía, ya alertada por sus sospechas y por el aumento de las pruebas que proporcionó, inició una investigación minuciosa. Pronto descubrieron la extensión de las operaciones de Sergio y la red de engaños que había tejido a lo largo de los años. Después de semanas de vigilancia y recolección de más pruebas, la policía finalmente arrestó a Sergio. Fue capturado sin incidentes en uno de sus escondites recién identificados. La noticia del arresto llegó a Elena como un cierre confirmatorio de que su lucha no había sido en vano. Ver a Sergio siendo responsabilizado y saber que enfrentaría la justicia por sus acciones le dio a Elena un sentido de cierre que necesitaba para seguir adelante. Con Sergio tras las rejas, Elena finalmente pudo respirar aliviada y comenzar a reconstruir su vida sin el fantasma de su oscuro pasado acechándola a ella y a su familia.
Ella y Francisco trabajaron juntos para asegurarse de que Carlos y Lucía entendieran la situación de acuerdo a su edad, garantizando que se sintieran seguros y amados. Elena se encontró cada vez más involucrada en proyectos comunitarios, a menudo acompañada por Francisco, quien no solo se convirtió en un compañero amoroso sino también en un verdadero copiloto en sus iniciativas para mejorar la comunidad. Juntos, fundaron un programa de apoyo a víctimas de fraude, utilizando la experiencia de Elena para ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Esta nueva etapa de la vida de Elena también estuvo marcada por un sentimiento renovado de fuerza e independencia. Había enfrentado y superado uno de los periodos más desafiantes de su vida y había salido no solo intacta, sino fortalecida. Junto a Francisco, Elena descubrió que era posible comenzar de nuevo y encontrar redención y felicidad después del caos. La historia de Elena, llena de luchas y eventual triunfo, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos en la comunidad. Su viaje de enfrentar la verdad, buscar justicia y finalmente encontrar redención, reflejó no solo su resiliencia sino también la posibilidad de un nuevo comienzo, sin importar las adversidades enfrentadas. La mañana estaba clara y radiante, un reflejo perfecto del nuevo capítulo que se estaba iniciando en la vida de Elena y Francisco. Eligieron una ceremonia simple e íntima para celebrar su matrimonio, rodeados solo por familiares cercanos y amigos que habían sido su apoyo en los momentos más turbulentos. El lugar elegido fue un pequeño jardín con vista al mar, un lugar que simbolizaba la paz y la tranquilidad que buscaban para el futuro. Las flores en tonos suaves de azul y blanco decoraban el espacio, creando un ambiente sereno y acogedor. Carlos y Lucía, ahora completamente adaptados a la reconfortante presencia de Francisco, participaron como paje y dama de honor, respectivamente, con rostros iluminados por sonrisas genuinas. Durante la ceremonia, Elena y Francisco intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, promesas de apoyo, lealtad y amor incondicional. La sinceridad en sus voces y el brillo en sus ojos no dejaban dudas de que esas palabras venían del fondo del corazón. Cuando intercambiaron los anillos, un símbolo de su compromiso y unión, los cálidos aplausos de los presentes llenaron el aire. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un pequeño cóctel al ritmo de una música suave, Elena se permitió un momento de reflexión. Pensó en todo el viaje que había recorrido, las dificultades enfrentadas, las noches sin dormir, los momentos de duda y desesperación, y cómo, contra todas las probabilidades, encontró una manera de salir más fuerte y determinada. Miró a Francisco, quien hablaba animadamente con Carlos y Lucía, y sintió una oleada de gratitud. Francisco no solo trajo amor y seguridad a su vida, sino que también mostró una dedicación incansable para ayudarla a reconstruir su familia. Juntos, habían superado los desafíos del pasado y estaban listos para enfrentar el futuro como una familia unida. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Elena se sintió envuelta por una paz profunda. Sabía que aún podían surgir desafíos por delante, pero también sabía que, con Francisco a su lado, tenía la fuerza necesaria para enfrentar cualquier cosa. No solo había encontrado redención, sino también una nueva esperanza, una nueva vida y un nuevo comienzo. La historia de Elena termina con una nota de optimismo y serenidad, celebrando la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de convertir el dolor en fuerza. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar, y sonrió, lista para lo que el futuro trajera. Después de todo, cada nuevo amanecer traía consigo la promesa de nuevas posibilidades.